Ahora sí. Vamos a compartir, ¿no? Lo que estábamos haciendo. ¿No? Entonces, estaba planteando lo siguiente, ¿no? Les decía, ¿qué pasa si hay dos paralelos, ¿no? Y digamos que el paralelo A lo regenta el licenciado José y el paralelo B lo regenta el licenciado Carlos, ¿sí? Y haciendo las simulaciones según los datos estadísticos, digamos que José, yo tengo la probabilidad de aprobar de un 60% de aprobar con José. Y haciendo también mi modelo de simulación, digamos que yo tengo una probabilidad de aprobar del 70%, ¿no? Entonces, si ustedes pudieran elegir, ¿no? ¿Cuál elegirían? ¿No? Esa sería la pregunta, ¿no? Si tienen esta situación, ¿cuál elegirían? A ver, ¿alguien se anima? Acabamos de hacer un modelo de simulación para ver si puedo aprobar o no esta materia. Digamos que he hecho con dos paralelos y me sale este resultado, 60% y 70% de aprobar. ¿Cuál elegiría? ¿Nadie? Hola, dime. ¿Perdón? ¿Cuál elegirías? No se escuchó. Ya, bueno. 70. Obvio, ¿no? Entonces yo elegiría el paralelo B, ¿no? Para estar más tranquilo, para asegurar la aprobación, ¿no es cierto? Entonces, vean que la simulación, entonces, es una herramienta de toma de decisiones. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora volveremos a nuestro ejercicio. Lo vamos haciendo acá. Vamos a ver dónde está, ¿no? Habíamos calculado o habíamos llegado hasta esta distribución, ¿no? Y les decía que tengo dos opciones en la opción que dice previsión, ¿ya? La primera que voy a utilizar es la que se llama ajustar distribución de probabilidad, ¿ya? ¿Sí? Entonces voy a hacer clic ahí y fíjense, automáticamente el Crystal Ball le ha dibujado, si vale el término, su distribución. Hay una línea verde, ¿ya? Tal vez no lo ven. Vamos a ver, aquí está. Fíjense, hay una línea verde, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo el Crystal Ball con eso? Que las probabilidades de aprobar tienen una distribución normal, ¿ya? Fíjense, ¿ya? Que también tiene una distribución normal, la gráfica esta de probabilidad de aprobar la materia, ¿ya? Ahora, algo muy importante. Me voy también donde dice previsión y voy a ver el gráfico de análisis de sensibilidad, ¿ya? ¿Sí? Que es el primero, ¿ya? Y le voy a hacer clic, ¿sí? Y fíjense, ¿no? Tal vez de esta manera mejor. Vamos a verlo aquí. Voy a hacer mi lupa para verlo mejor, ¿no? Y vamos a interpretar qué es lo que sucede acá, ¿ya? Vamos a entender qué es la sensibilidad, ¿ya? Fíjense, el primer parcial, ¿sí? Es, según el Crystal Ball, el parcial más delicado. O sea, si yo saco una mala nota en el primer parcial, es más probable que yo repruebe la materia, ¿sí? Entonces, fíjense, el primer parcial prácticamente tiene una participación del 47%, ¿sí? Para aprobar o reprobar, ¿sí? Ese es su grado de influencia del primer parcial. En segundo lugar está el segundo parcial, ¿sí? Que también tiene su influencia, pero es menor al primer parcial. Y finalmente el examen final, al parecer, es más fácil, es más cómodo, es más simple, ¿no es cierto? Entonces, la incidencia que tiene el examen final es menor a los otros dos. Entonces, aquí, en otras palabras, el Crystal Ball me está diciendo
que en mi modelo de simulación, ¿sí? El primer parcial es lo que yo tengo que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Ya? En segunda instancia, del segundo parcial. Y en tercera instancia, el examen final, ¿no? No quiere decir que si yo doy mal examen, o sea, no quiere decir que no influye el examen final, ¿ya? Influye el examen final, pero solamente en un 22%. En cambio, el primer parcial influye más, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, nuestro modelo es más sensible al primer parcial, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, ahí yo tengo el grado de sensibilidad de las tres variables de entrada, si se dan cuenta, ¿sí? Porque esas tres variables van a hacer cambiar mi variable, en este caso, de salida, que es la nota de aprobación, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, ese es otro de las gráficas que me brinda el Crystal Ball, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, yo puedo respaldar, puedo hacer mi informe y decir, bueno, esta es la distribución de probabilidad, ¿no? De aprobar. Entonces yo puedo ir calculando algunos escenarios, como hemos hecho hace rato, y también puedo mostrar, ¿no? Mi análisis de sensibilidad. Decir, bueno, acá la variable más importante es la del primer parcial, ¿sí? Ahora bien, yo quiero, digamos, copiar a mi informe. Y aquí hay una opción que dice justamente crear informe, ¿ya? Y ahí se van a la opción que dice informe completo, ¿ya? ¿Sí? Entonces hago clic ahí y automáticamente el Crystal Ball me va a crear el informe, ¿no? Ahí está. Puedo yo copiar esta gráfica, puedo llevarlo al Word, por ejemplo, y explicar y todo eso, ¿no? Vamos a irnos al Word, ¿no? Entonces, puedo llevar esto acá, puedo decir aquí, ahí está mi gráfica. Pues esta gráfica me está diciendo, ¿no? Yo puedo interpretar, ¿no? Y puedo decir, ¿no? La probabilidad, ¿no? Eso quiere decir, la probabilidad de aprobar la materia estadística con una nota del, de 51 puntos, ¿no? Puntos a 70 puntos, ¿sí? La probabilidad de aprobar la materia de estadística con una nota entre, voy a poner, ¿no? Con una nota entre 51 puntos y 70 puntos, ¿ya? Es del, me fijo ahí abajo, ¿no? ¿Dónde está la probabilidad? Certeza mínima 51, 70, certeza 60%, ¿no? Es del 60.47%. ¿No? Entonces, eso puedo explicar yo, por ejemplo, en mi informe, ¿ya? También tengo el análisis de sensibilidad que debe estar aquí abajo, ¿no? Entonces, puedo también copiar, ¿no? Y llevar al Word, ¿no? Y pegarlo acá, ¿no? Incluso lo puedo recortar, ¿no? ¿Ya? Entonces puedo decir, bueno, según el Crystal Ball, ¿no? Según el Crystal Ball, ¿no? La variable de entrada más sensible, ¿no? Es la del primer parcial, ¿no? Con una incidencia del 47.8%, ¿sí? Entonces, así yo podría explicar, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, para eso es ese reporte, ¿ya? Ahora, por ejemplo, aquí ha sido medio ambiguo, ¿no? Esto de la, es más, creo que no era esta la probabilidad. Yo vuelvo acá, ¿ya? Y también podemos ver el siguiente, ¿no? A ver dónde está.
yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Puedo agarrar esto. Hay una opción, les explico, apretan Shift, el botón de Windows y la letra S, ¿no? Y automáticamente tú agarras y dices, no quiero más que esto. Digamos, desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso me lo va a pegar, ¿no? Al Word, ¿no? Entonces, ahí era más claro, ¿no? El tema del cálculo, fíjense, ¿no? Entonces, mi probabilidad de sacar una nota estaba bien, ¿no? Entre 51 y 70 puntos es de 64%, 64.47%, ¿ya? Entonces, para eso me sirve el Crystal Ball y en realidad eso es un proceso de simulación. Yo estoy simulando, ¿sí? Estoy viendo, ¿no? ¿Qué notas puedo sacarme? Y por tanto, ¿qué resultado puedo obtener? ¿Aprobar o reprobar? ¿No? Y en función a eso, el Crystal Ball me ofrece, ¿no? Probabilidades de suceso, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna consulta tal vez hasta ahí, antes de hacer el segundo ejemplo? Entonces, cualquier proceso de simulación que yo quiera hacer, tengo que conocer un poco la estadística, ¿ya? O conocer el proceso, ¿ya? Conocer el proceso, ¿sí? Eso es muy importante, ¿ya? Vamos a cerrar esto. Más vamos a guardar. Mucho dónde me entró. Aquí nomás. No, es que estoy queriendo guardar en mi Drive. Ay, ahora sí. ¿No? Así que vamos a colocar clase 13 de noviembre. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer otro. ¿Ya? Otro modelo. ¿Sí? Ya un poquito enfocado a lo que viene a ser la administración. ¿Ya? Y así de a poco vamos a subir un poco de nivel. ¿Ya? Vamos. Yo tengo un proyecto A. Aquí. ¿Ya? Vamos a poner proyecto A. Y voy a tener un proyecto B. ¿Ya? Un proyecto B. ¿Ya? Aquí voy a colocar esta celda, aquí así. ¿Ya? Y voy a decir lo siguiente. En este proyecto dice que se vende una determinada cantidad de productos. ¿Ya? Dice que la cantidad de productos que se vende es de 100 unidades. ¿Ya? Aquí vamos a colocar 100 unidades. Dice que el precio, ¿no?, de cada unidad, dice que es igual a 5 bolivianos. ¿Ya? No nos vamos a fijar mucho en las unidades, ¿ya? O sea, en las cantidades, o sea, es ejemplo nada más. Por tanto, si la cantidad son 100 y el precio es 5 bolivianos, ¿no? Entonces, mis ventas, ¿cuánto va a ser? Mis ventas va a ser igual, perdón, seguimos aquí, inglés. Ya. Entonces, mis ventas, ¿cuánto va a ser? Va a ser los 100 productos que vendería a 5 bolivianos cada uno. Entonces, yo tendría unos ingresos de 500 bolivianos. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Dice que el costo, ¿ya? Así vamos a colocar. Más adelante vamos a desglosar más bonito, ¿ya? O sea, vamos a hacer un proyecto, ¿ya? Ya que están avanzando la materia de proyecto, ¿ya? Vamos a repasar algunas cosas y vamos a hacer un modelo de simulación para calcular el valor actual neto. ¿Ya han avanzado el valor actual neto en proyectos? Pregunto. ¿Alguien? Hola. El BAN, el TIR, el beneficio costo, el payback, ¿ya han avanzado? Tal vez. Todavía no. A ver, voy a preguntar. Carlos Calla, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿En qué parte están en proyectos o no estás en esa materia? Entiendo que es inclusive antes de esta materia, ¿no? ¿O qué están viendo en proyectos? ¿O en qué están?
¿No estás, Carlos? ¿O está mal mi audio? Bueno, no, está bien. Daniel Yujra, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿En qué parte están en proyectos? Nada. A ver, él sí me va a responder. Eddie, Vladimir, ¿cómo estás? ¿Qué están viendo en este momento en proyectos? Eddie, no puede ser, nadie quiere hablar. ¿Quién más? A ver. Aló, licenciado, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? A ver, contame, ¿qué parte están en proyectos? Bueno, ahora, pues, licenciado, estamos haciendo un perfil, un árbol de problemas. Árbol de Recién, problemas. ya, Sí, ya complicado. sí, pero ya habíamos, bueno, además antes habíamos llevado con otro licenciado y yo en lo personal le he llevado el BAN, el TIR. Ah, ya, está bien. Sí, en proyectos deberían prácticamente trabajar mucho en eso, ¿no? Sí, y si comprenden bien la materia de proyectos, ¿no? Ustedes pueden hacer cualquier proyecto de grado, ¿ya? Eso está claro, ¿sí? Porque al final, un proyecto de grado termina en una evaluación de un proyecto, ¿ya? Al final de la clase un poco les voy a dar esa pauta, ¿ya? Y en cambio la tesis es otra cosa, ¿no? Es contrastar una hipótesis, ¿no? En cambio un proyecto de grado es evaluar si es factible o no el proyecto, ¿ya? Pero bien, ¿ya? Por lo menos conocen algo del BAN y del TIR. Pero eso lo vamos a hacer posteriormente, ¿ya? Eso era una curiosidad que tenía. Veamos que digamos que el costo para este proyecto es de 100, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener una utilidad, ¿ya? ¿Cómo calculo la utilidad? Básicamente va a ser las ventas menos el costo, ¿sí? De manera general estoy hablando, ¿ya? Más adelante ya vamos a ver cómo se trabaja, ¿ya? Realmente. Aquí vamos a colocar bolivianos, aquí vamos a ver bolivianos y aquí bolivianos, ¿ya? Lo mismo voy a hacer para mi proyecto B, ¿ya? ¿Está bien? Aquí vamos a colocar. Pero digamos que el proyecto B es otro producto. Digamos que ahí se pretende vender 150 unidades. Aquí vamos a colocar 150 unidades. Unidades. Digamos que el precio, sí, es menor. 4 bolivianos. ¿Ya? 4 bolivianos. Entonces, las ventas de este producto va a ser igual. 150 unidades por cada uno a 4 bolivianos. Entonces yo recaudaría 600 bolivianos. ¿Ya? Digamos que el costo es de 90 bolivianos, ¿sí? Entonces, mi utilidad de este proyecto va a ser 600 menos 90, va a ser 510, va a ser mi utilidad. ¿Está bien? Hasta ahí creo que no debería haber ningún problema, ¿ya? Es algo que hemos visto tal vez en contabilidad de manera general, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, vamos a copiar esto, ¿sí? Y vamos a pegar. Entonces tengo 2 proyectos que voy a evaluar, ¿sí? A grandes rasgos. A ver, voy a mutear, ¿ya? Perdón. Ahora sí. Hay un chat también, ¿sí? Dice. Ya. Pues tengo estos 2 proyectos, ¿ya? Entonces, ¿quién me asegura que voy a vender sí o sí 100 unidades? Nadie. ¿Quién me asegura que en el proyecto B voy a vender 150 unidades? Nadie. No es real decir voy a vender 100 unidades. Yo puedo decir, ¿no? Que lo más probable es que yo venda 100 unidades. Y obviamente puede haber un escenario pesimista y puede haber un escenario optimista, ¿no es cierto? Pues vamos a hacer eso acá, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner optimista, ¿ya? Aquí el más probable y acá vamos a poner el pesimista. ¿Está bien? En el optimista, en el más probable voy a poner 100. Voy a asumir que puedo vender 100. Si somos optimistas, puedo decir que voy a vender, no sé, 120. En un
En una situación pesimista, yo voy a decir mínimo 90. ¿Está bien? Entonces esto es más razonable, ¿no? Esto es más razonable. Decir, bueno, el proyecto A, si hablamos de la cantidad de productos vendidos, puede oscilar entre 90 y 120. ¿Sí? Lo más probable, 100. ¿Está bien? Lo mismo ocurre acá. ¿Ya? Los mismos parámetros voy a utilizar. ¿Ya? Entonces voy a decir, ¿no? ¿Cuál sería el valor más probable? ¿Y cuál sería, ¿no? El escenario optimista? Por ejemplo, aquí el más probable sería 150. ¿Ah? Si somos optimistas, puede ser que yo venda más. No sé, 175. Si vendo, por el otro lado, también puede ocurrir que no venda 150, sino venda menos. Por ejemplo, aquí lo voy a poner 100, 115. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, estoy diciendo que esta utilidad no va a ser fijo, ¿no ve? Estoy diciendo que esta utilidad puede variar en función a qué? En función a la cantidad vendida, ¿ya? Entonces, voy a utilizar ahora el Crystal Ball para poder justamente simular este proceso, ¿ya? Vamos. Me voy al Crystal Ball, ¿ya? Y me voy antes, ¿no? Voy a seleccionar, por si acaso, la celda que puede cambiar, ¿no? O mi variable de entrada, ¿ya? Que es la de 100 unidades. Me voy donde dice definir su posición. Me voy donde dice galería de distribución. Perdón. A ver, ya. Ahí está, ¿no? Me dice, muy bien. ¿Qué distribución va a tener? Para la distribución normal, yo tenía el promedio y tenía la desviación estándar. Pero ahora no tengo eso. Tengo un valor optimista, tengo un valor más probable y tengo un valor pesimista. En ese caso voy a utilizar la función triangular. ¿Ya? La triangular. Voy a colocar aceptar. ¿Sí? Y voy a fijarme. Dice el valor mínimo 90, ¿está bien? El valor más probable 100, ¿está bien? Y el valor máximo me sugiere el Crystal Ball que sea 110. Pero yo tengo como dato 120. Entonces voy a cambiar. ¿Ya? Entonces, la distribución triangular me pide otros tipos de datos. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces voy a colocar introducir, ¿no? Y voy a colocar aceptar. Entonces, prácticamente acabo de indicar de que esta celda es la que puede variar, ¿no? Esta celda es la que puede cambiar, ¿no? Y es real decir eso, ¿no es cierto? Yo no puedo decir voy a vender 100 y se cumple. Puedo ponerme escenarios, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál va a ser mi variable de salida? ¿Qué es lo que a mí me interesa en este proceso? Es la utilidad, ¿no? Entonces voy a colocar definir previsión y ¿en qué unidades va a estar? Va a estar en bolivianos, ¿no? Entonces voy a colocar ahí bolivianos, nada más, y le voy a colocar aceptar. Fíjense, entonces, en este pequeño ejercicio yo tengo mi variable de entrada, que va a ser la cantidad, que es lo que puede variar, que obviamente va a afectar a la utilidad. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy a hacer correr mi modelo, ¿ya? Pues igual aquí va a ser 10,000. Aprieto en play, ¿no? Y automáticamente el Crystal Ball empieza a trabajar. ¿Está bien? ¿Sí? Esto por si acaso es de la nota final, sigue arrastrando eso, vamos a cerrar. Este es el de la utilidad, ¿ya? Fíjense. Entonces, aquí viene justamente el análisis de escenarios, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que yo gane más de 200 bolivianos? ¿Ya? Ahí estoy poniendo 200 bolivianos. Entonces, la probabilidad de que yo gane más de 200 bolivianos es del 100%. Sí o sí voy a ganar más de 200 bolivianos. Bueno. ¿Cuál es la probabilidad de que yo gane 300 bolivianos? También sigue siendo 100%. ¿Cuál es la probabilidad de que yo gane 400? ¿Sí?
la probabilidad de que yo gane más de 400 es del 66.78%. ¿Ya? Es alta, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es mi probabilidad de que yo gane 500 bolivianos? ¿Ya? Hago Enter y básicamente es del 0%. ¿Ya? O sea, está bien, es bien sensible mi modelo. ¿Ya? Entonces, repito, ¿cuál es la probabilidad de que yo gane 450? Solamente 15%. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi probabilidad de que yo gane 460? 10%. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Cuál es mi probabilidad de que yo gane 390? 79%. Ah, interesante, ¿no? Entonces yo tengo ahí el escenario que puede pasar con con este pequeño modelo que he hecho. ¿Ya? Voy a hacer lo mismo con el segundo proyecto. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces digo acá, ¿cuál va a ser mi variable de salida o de entrada, perdón? Va a ser la cantidad vendida. Entonces voy a irme acá a definir su posición. Me voy a la galería, ¿no? ¿Ya? También va a ser una distribución triangular. Voy a colocar aceptar, ¿no? Y me voy a fijar los valores que yo tengo. Dice que el pesimista es 175. No coinciden, entonces lo cambio. 175. ¿Cuál es el valor más probable? 150. ¿Cuál es? Oh, perdón, al revés, ¿no? El mínimo es 115, habíamos puesto, ¿ya? El valor más probable, 150, está bien. Y el valor máximo, o el valor optimista, ¿sí? Habíamos determinado que es 175. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, yo voy a introducir estos datos y voy a poner aceptar. Entonces, ya he definido mi variable de entrada, ¿sí? En este modelo. Ahora voy a hacer mi variable de salida, que tengo que irme aquí a la opción que dice definir previsión, ¿ya? ¿En qué unidades va a estar mi salida, o sea, mi utilidad? En bolivianos, ¿no? Y le voy a poner aceptar. ¿Sí? ¿Está bien? Y voy a hacer correr, ¿ya? Apretamos esto y empieza a correr. Ya. Aquí tengo un pequeño problema. Corren los tres si se dan cuenta, ¿ya? Me explico. Sigue jalando la nota final. Eso lo voy a cerrar, ¿ya? ¿Por qué sigue jalando? Porque lo he hecho en la misma hoja, ¿ya? Entonces ahí es conveniente a veces trabajar en una sola hoja, por si acaso, ¿ya? Entonces, aquí tenemos prácticamente, esta es la gráfica del primer proyecto y esta es la gráfica del segundo proyecto. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, yo diría, yo quisiera ganar 400. ¿Está bien? Entonces, yo voy a poner aquí 400. En el primer proyecto, la probabilidad de ganar más de 400 es 67%. ¿Ya? En el segundo proyecto, la probabilidad de ganar más de 400 bolivianos es del 97%. Pregunto al grupo, ¿en cuál proyecto invertirían? Hola. Repito la pregunta. El proyecto A me dice que la probabilidad de ganar más de 400 es del 67%, 67.29. Ahí está, ¿no? El mismo monto dice que en el proyecto 2, la probabilidad de ganar más de 400 es del 97%. ¿Cuál proyecto eligen? El segundo, Luis. El segundo. Segundo, ¿no ve? ¿Sí? O sea, yo tengo menos riesgo en el segundo proyecto, ¿no? En cambio, el primero, tengo menos probabilidades. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, para eso me sirve, ¿no es cierto?, la simulación. Entonces, yo no puedo decir, no es muy realista decir, yo voy a vender 150. No, porque es algo que está sujeto a varias cosas, ¿no? Entonces, yo sí puedo plantearme escenarios como aquí. Es muy probable que venda 150, pero si somos pesimistas, 115.
Si somos optimistas, 175. Ah, entonces aquí yo ya no necesito tener estadísticas. A ver, aquí yo necesito criterio. Nada más. En la distribución normal, sí o sí necesito el promedio y sí o sí necesito la desviación estándar. Esas dos cosas se obtienen con valores, ¿no? Con cifras, con estadística, ¿ya? En cambio, en esta distribución que se llama triangular, yo, de acuerdo a la experiencia, ¿no? Imagínense un artesano, no sabe, pues, no tiene registrado cuánto vende, pero él sí te puede decir tal vez, ya, te puede dar estos parámetros. Te puede decir, bueno, tal producto, yo vendo normalmente esto y cuando es malo la época, puede ser 115 y si es buena el mes o el año, o que yo vaya analizando, puedo vender hasta 175. Eso sí te puedes decir. ¿Sí? Entonces, eso ya viene de experiencia, ¿no es cierto? En cambio, el otro es con datos estadísticos. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, vamos a agarrar y vamos a contrastar un proyecto versus otro proyecto. ¿Ya? Ahora bien, lo que les decía, y con esto termino. Y les doy una pauta para lo que viene posteriormente para ustedes, ¿no? Ustedes ya están prácticamente al año, ya terminando la carrera, ¿no? Y tienen ciertas opciones para titularse, ¿no? Hay uno que es el examen, ¿no? ¿Sí? Ya, ahí no hay más que estudiar, ¿no es cierto? Luego existe el trabajo dirigido, ¿no? El trabajo dirigido. El trabajo dirigido generalmente lo hacen ya personas que ya trabajan en alguna institución, ¿no? Por eso incluso hasta el nombre te lo dice, trabajo dirigido. O sea, ya tienes que trabajar. Yo trabajo en algún ministerio, ya puedo aportar con lo que he estudiado, entonces puedo hacer un trabajo dirigido, ¿no? Más aún si ya tengo varios años en un determinado. Pero la condición normalmente siempre es que ya trabajes, ¿no? O sea, que conozcas bien ese problema o esa institución, ¿ya? Luego viene lo que se llama el proyecto de grado. ¿Ya? Y el proyecto de grado, ¿no? Básicamente, el proyecto de grado consiste en calcular el BAM, el TIR, el beneficio-costo y lo que se llama el payback, que es básicamente el tiempo de recuperación. ¿Ya? Esos 4 parámetros. Y yo veo si un proyecto es factible, no es factible. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo hacer un nuevo proyecto, o sea, un nuevo producto. ¿Va? Puedo plantear un nuevo producto. Puedo plantear un traslado de una planta, no sé. ¿Sí? Puedo plantear la compra de un nuevo equipo, ¿no? La renovación de equipos, de maquinaria, no sé. ¿No? Ver si es factible o no. ¿Sí? Entonces, eso, en otras palabras, un proyecto de grado, yo lo voy a respaldar con estos parámetros. ¿Sí? De ahí viene el nombre de proyecto también. ¿Sí? Por eso les decía, tendrían que aprovechar muy bien la materia de proyecto. ¿Ya? De todas formas, en la próxima clase nosotros vamos a hacer un flujo de caja, ¿no? ¿Ya? Y ahí vamos a ver cómo se hace un proyecto, ¿ya? ¿Sí? Y con eso ya van a tener una base, ¿ya? Del proyecto de grado. Y nosotros vamos a simular el BAM, ¿ya? Vamos a hacer un modelo de simulación del BAM, ¿ya? Porque en un proyecto que básicamente es como que estimar cuánto se va a vender de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, de aquí a 3 años, no son valores puntuales, ¿no? Puede cambiar, puede subir, puede bajar, ¿no es cierto? Eso es un proyecto de grado, ¿ya? Y finalmente tienen lo que es la opción de tesis, ¿ya? Ahí sí tienen que dominar la materia de estadística, ¿ya? Eso es importante. Y básicamente van a contrastar una hipótesis, ¿ya?
Lastimosamente he visto que hay mucha confusión entre proyectos de grado y tesis, ¿ya? O a veces una tesis quieren volverlo proyecto de grado, y no es así. O un proyecto de grado lo quieren hacer pasar como tesis, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, un proyecto de grado, y esto siempre he visto, termina en eso. Yo determino si un proyecto es factible o no es factible. Así, calculo su TIR, su beneficio-costo y el tiempo de recuperación, ¿ya? En cambio, la tesis, yo hago una investigación, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en función a un problema, planteo una hipótesis, ¿sí? Y tengo que aprobar, ¿cómo decir? Aceptar, no aprobar, aceptar o rechazar mi hipótesis. Nada más. En eso consiste. ¿Ya? Pero a lo que voy es de que vamos a hacer, ¿no? Un modelo de simulación para proyectos, ¿ya? Y eso les va a ayudar bastante y les va a servir, ¿no? Si es que ustedes optan por la modalidad de proyecto de grado. ¿Sí? Bueno, consultas, comentarios, dudas. No tenemos mucho tiempo. 1 minuto. No, 2 minutos. ¿Nada más? Bueno. Bueno, jóvenes. Dicen, Dime. una preguntita sobre el examen. Sí. Hay que, donde dice la práctica 3, ahí hay el grupo A y está una base de datos, pero en donde dice examen está grupo A, grupo B, es el mismo de la práctica. Exactamente. Bien. ¿Cuál hay que utilizar en el examen? Explico lo siguiente. La base de datos es una sola, ¿ya? Pero en la práctica vas a hacer tablas dinámicas para responder las 4 preguntas. La práctica. El examen es la misma base de datos, pero vas a hacer visualizaciones con el Power BI, ¿no? Con el Power BI. ¿Está bien? Eso es. ¿Se ha entendido? O sea, lo mismo, la misma No. base de datos me va a servir para hacer la práctica y para hacer el examen. Repito. Ya, tú tienes, digamos que eres, a ver, tu apellido es Aparicio, entonces te toca la base de datos A. ¿Sí? ¿Está bien? Con esa base, con ese del grupo A, tú haces tus tablas dinámicas y me respondes las 4 preguntas. ¿Ya? Y eso es la práctica, las 4 preguntas. Pero haces con tablas dinámicas. ¿Ya? Y tu examen va a ser la misma base de datos, pero con esa base de datos vas a hacer un dashboard, ¿no? Vas a hacer visualizaciones con Power BI, ¿verdad? Tal como hemos aprendido en clases. Ahora, ¿qué gráficos vas a usar? Eso ya lo he dejado a tu criterio, ¿ya? ¿Cuál te parece más importante? ¿Cuáles son más relevantes? Eso ya es un criterio tuyo, ¿está bien? ¿Ya? En eso consistía el examen, por cierto, ¿ya?